¿Los lácteos son necesarios para la vida humana? ¿Sí o no? Es eso lo que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Tema polémico si los hay, los lácteos. Muchas personas preguntan, ¿son buenos, son malos? Existen opiniones diversas, hay personas que los pueden tolerar, otras personas que no. Y realmente es un tema bastante confuso porque incluso la ciencia es bastante diversa en relación a los lácteos. Y en el episodio de hoy vamos a analizar un poquito las evidencias y también te voy a dar mi opinión en relación al tema y mi experiencia personal también en relación a los lácteos. Y vamos a empezar a decir que en realidad lo que venimos escuchando hace muchísimos años es que los lácteos son necesarios por el calcio y para prevenir fracturas y para tener huesos fuertes. Sin embargo, existen otros alimentos también, fuente de calcio, que ya vamos a hablar en breve, pero lo más importante es entender si los lácteos son o no son esenciales para la salud. Y hace un tiempo el doctor David Ludwig, hizo una revisión de 100 artículos, de 100 estudios científicos, que lo hizo en el New England Journal of Medicine, y analizaron todas las evidencias que existen sobre los lácteos y llegaron a varias conclusiones. Y esto, en relación a esto de la fractura de los huesos, lo que dice o lo que encontraron fue que no hay relación entre el consumo de calcio, que va desde 500 a 1000 miligramos diarios, y fracturas de cadera. Por otro lado, tampoco hubo relación entre el consumo de nada hasta 4 porciones de leche y fracturas de caderas en hombres y mujeres. Y por otro lado, países con mayor consumo de lácteos como Suecia, tiene un mayor número de fracturas de cadera en relación a países con bajo consumo como China. Vamos a mostrar acá el gráfico donde se muestra eso. Y por otro lado hubo otro estudio que se hizo en el British Medical Journal que concluyó que la ingesta elevada de leche se asoció con una mayor mortalidad y en mujeres, y en otro en hombres, y con una mayor incidencia también de fracturas en mujeres. Entonces existe varias, diversas conclusiones en relación a los lácteos, y ya más adelante voy a decir cuál es mi opinión en relación a eso y el por qué creo que existen esas diferencias, y por eso todo el mundo está confundido si debo o no debo consumir lácteos, y realmente es algo confuso. En relación a la obesidad, sin embargo, hubo los resultados que se encontraron en este estudio, fue que casi no hubo un efecto en relación al consumo de lácteos y la afección en el peso. Por otro lado, en realidad, hubo una asociación con menor ganancia de peso o menor riesgo de obesidad en el consumo de lácteos enteros comparados con lácteos descremados. Esta es otra cosa que se nos viene diciendo hace años, que necesitamos consumir lácteos descremados porque son más saludables para la salud. Incluso en Estados Unidos, en las escuelas, está prohibido servir leche entera. Se sirve simplemente leche descremada y más azúcares en formas de galletitas, etcétera, etcétera, cosa que no es medio inentendible, pero bueno, por esta cuestión de que hace mucho tiempo que se viene diciendo que las grasas saturadas son malas, y eso ya sabemos que no es así, que las grasas saturadas no son tan malas como pensamos. Podés ver mi video sobre los mitos del colesterol para entender un poquito mejor sobre el tema de las grasas saturadas si no lo viste. También se aconsejaba consumir lácteos descremados por una cuestión de esto de las grasas, que las grasas saturadas pueden elevar el colesterol LDL. Sin embargo, también puede elevar el colesterol HDL, que es el colesterol entre comillas bueno, y a su vez bajar los triglicéridos. Entonces, se nos dijo que teníamos que consumir lácteos descremados. Sin embargo, lo que muestran los estudios es al contrario, que consumir los lácteos enteros tienen más beneficios. Y si pensamos desde un punto de vista, desde lo natural, siempre queremos
superar a la naturaleza, y si la naturaleza nos está dando un lácteo entero y al tener las grasas tienen vitaminas liposolubles que son fundamentales para nuestra salud, especialmente para la salud ósea, es entendible que los resultados digan que la leche entera es mejor, o los lácteos enteros. Y otros estudios también muestran que existen beneficios en las grasas que encontramos en los lácteos. Por otro lado, en relación al cáncer, este estudio que hizo el doctor Ludwig, esa revisión de los 100 estudios, encontró un link, una asociación con cáncer de próstata y cáncer de endometrio, y al mismo tiempo mostró ser protector contra cáncer colorectal. Entonces ahí hay diferentes resultados en relación a diferentes cánceres. Lamentablemente, como están viendo, no existe una respuesta blanco o negro. Sí se puede consumir, no se puede consumir, es bueno o es malo, depende de muchísimos factores, y como siempre digo, tenemos que tener en cuenta el contexto es todo, y tenemos que entender cómo ese alimento afecta a mi salud y cómo ese alimento me hace a mí hoy, ¿no? En las condiciones de salud que yo estoy hoy. Existe toda una cuestión en relación a la lactosa, y muchas personas tienen alguna intolerancia a la lactosa, que es un azúcar de la leche, y cuando nosotros nacemos, los bebés, como bebés, tenemos la capacidad de digerir la lactosa, tenemos una enzima, la lactasa, que digiere esta lactosa, solo que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de digerir, vamos perdiendo esas enzimas, porque evolutivamente no necesitamos más de los lácteos. Es algo que necesitamos en un periodo de nuestra vida para el crecimiento. De hecho, hablando de grasas saturadas, la leche materna tiene muchísima grasa saturada y es necesaria, pero sin embargo la descremamos. Entonces es necesario en ese primer periodo. Después no es necesario, ya evolutivamente no tendríamos la necesidad, entonces el cuerpo, la naturaleza es inteligente y dejamos de producir esa enzima. Pero no es el único problema la lactosa, ¿sí? Hay algunos síntomas de esta intolerancia a la lactosa, como mucosidad, tal vez problemas de infecciones de oído, distensión abdominal, necesidad de ir al baño, diarrea o constipación, sí, gases. Entonces son algunos signos de que tal vez los lácteos no nos estén cayendo bien y que tengamos algún tipo de intolerancia. Y muchas personas tienen estas hemorroides, también tienen estos síntomas, acné, tal vez algunos problemas hormonales como ovario poliquístico, en fin, problemas o dolores menstruales. Todos esos están asociados a intolerancias a los lácteos, pero no solamente a la lactosa. Existe también la proteína, una de las proteínas de la leche, que es la caseína, y que muchas personas tienen alergia o intolerancia a la caseína, y que produce inflamación también, y muchas personas no lo saben. Yo, por ejemplo, tengo alergia a la caseína y no lo sabía. Bueno, hice un test y salió esa alergia. Pero, en fin, no es solamente la lactosa. Y la caseína, existen diferentes tipos de caseína. La leche de vaca, o de la mayor cantidad, de la mayor parte de las razas de las vacas, tienen caseína A1, que se llama A1, que es la que se considera más alergénica y más proinflamatoria. Y por otro lado está la caseína A2, que es de otros animales, como la cabra o leche de búfalo, por ejemplo, y también de vacas de Jersey. Esa caseína es caseína A2 y tienden a tener menor efecto proinflamatorio. En mi caso, yo no tolero ninguna de las dos, pero bueno, hay gente que se da mejor con la caseína A2 que con la A1, ¿sí? Entonces, repito, la A2 está en los lácteos de cabra, de búfala y de vacas Jersey. Ahora, como dije, muchas personas no saben que tienen intolerancia ni a la caseína ni a la lactosa, y por ahí pasan por la vida sin saber que eso está sucediendo. Entonces, si vos tenés algún tipo de síntoma, de signo
inflamatorio, de hinchazón o gases o todo lo que describí cuando consumís lácteos, tal vez ese sea un indicio de que vos tenés ese problema. A lo mejor no, pero hay estudios también que demuestran que o sea, para quienes no tienen una intolerancia o una alergia obvia, el consumo regular de los lácteos puede predisponer a alergias y predisponer a respuestas inmunes que nos lleven a enfermedades autoinmunes. Entonces no es muy claro si sí o no. Lo que yo te puedo decir según mi opinión y mi experiencia de 11 años viendo esta cuestión de personas que tal vez dejan los lácteos y tienen muchas mejoras, es que si tenés sospechas, dejar los lácteos durante 30 días te va a dar el indicio de cómo tu cuerpo responde al lácteo o no. Si lo removés por 30 días y te sentís mejor y síntomas que tenían desaparecen, bueno, eso puede ser un indicio de que tal vez no te estaban haciendo tan bien. Y creo que el consumo regular no es lo más indicado, ¿sí? Pero esa es mi opinión personal y en relación a lo que vengo viendo hace años y de lo que dicen este último estudio que acabo de describir. Por otro lado, creo que también tenemos que siempre considerar, como dije al principio, el contexto es todo, y tenemos que considerar también nuestra genética. Personas de países nórdicos tal vez tuvieron mayor exposición a los lácteos y históricamente, genéticamente, y se dan mejor, ¿sí? Pero personas que no tuvieron esa exposición, no. Y por otro lado existe algo muy importante, que creo que, en mi opinión, creo que es lo que más hace con que tengamos estas alergias, estas intolerancias, que la pasteurización, que en la mayor parte de los países es obligatoria, hay países donde no, donde los lácteos se pueden consumir, es legal consumir lácteos y comercializar lácteos sin pasteurizar. Cuando no pasteurizamos, los lácteos tienen enzimas que nos ayudan a digerir esos lácteos. Al pasteurizarlos, no tenemos esas enzimas y nosotros tampoco las tenemos en el cuerpo, entonces sí, producen respuestas inmunológicas que nos llevan a alergias y incluso hasta enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, etc. Entonces creo que lo que hicimos también con los lácteos, esa pasteurización y la industrialización, hace con que seamos más sensibles y no los toleremos tan bien. Y también creo que en muchos casos la exposición temprana a los lácteos de vaca y de otros animales que no sea humano, ¿sí? De que no sea la leche materna, hizo con que tal vez lleguemos a esta intolerancia. Entonces, básicamente lo que concluyen estas evidencias es que no hay requerimiento de consumir lácteos, no es necesario consumir lácteos para estar saludables. Y ahí viene la pregunta de todo el mundo de que Laura o a cualquiera, ¿no? Es la pregunta que siempre nos hacemos, que yo misma me hice en su momento. Y el calcio, porque es lo que nos contaron durante todo este tiempo que teníamos que consumir los lácteos por el tema del calcio. Sin embargo, como dije al inicio, el calcio está presente en muchísimos otros alimentos, como semillas, frutos secos, verduras de hojas verdes, brócoli, bok choy, berro. Todas las verduras tienen calcio y muchas veces más biodisponible, más absorbible por el cuerpo que a partir de los lácteos. Entonces, los lácteos no serían un requerimiento para estar saludables. El calcio sí, sin embargo, que lo podemos obtener de otros alimentos. Entonces, mi conclusión es, si vos te das bien con los lácteos, no tenés ningún problema de salud, no tenés ningún problema inflamatorio, tal vez puedas llegar a consumirlos. Si ese es el caso, me parece lo más inteligente consumir lácteos enteros y no descremados. Y por otro lado, lácteos que estén fermentados, porque cuando fermentamos los lácteos, los azúcares son consumidos por las bacterias que fermentan ese lácteo y va a tener menos lactosa el lácteo, entonces lo vas a poder digerir tal vez mejor. Si tenés ya intolerancia, no.
excluirlo te va a ser beneficioso. En mi caso, consumir lácteos no me hace bien. La reacción es casi instantánea, es constipación, es a veces hemorroides, es acné que en otro momento no tengo, y también empiezo a estornudar cuando consumo lácteos. Tami, por ejemplo, le salen granos instantáneamente, casi al día siguiente se levanta hecho una flor en la cara llena de granos y al mismo tiempo le da diarrea. Entonces, todas esas cosas que tal vez tomamos como normales, las podemos ir asociando y remover los lácteos, y eso fue lo que yo hice en su momento cuando no sabía que tenía esta intolerancia a la lactosa, y parte de lo que hice cuando tenía esas migrañas horrorosas fue eliminarlos por 30 días, y ahí me di cuenta cuál era el impacto que estaba teniendo en mi salud. Entonces, en relación a esto de la pasteurización también, yo sé que en Argentina no es legal consumir lácteos sin pasteurizar, y no estoy recomendando eso, estoy simplemente trayendo los hechos de que hay evidencias que los lácteos sin pasteurizar se digieren mucho mejor, y de hecho, compartiendo mi experiencia personal, cuando fui a Holanda consumí quesos que estaban hechos con leche sin pasteurizar y no tuve ninguno de los problemas que acabo de describir, que sí tuve siempre con los lácteos pasteurizados. Entonces, es un dato para tener en cuenta. Este podcast y estos videos se ven en todo el mundo, y tal vez si tenés acceso a eso y en tu país o en tu ciudad o donde estás es legal, a lo mejor podés probar y ver si consumir esos lácteos te dan los mismos síntomas o los tolerás mejor o no. ¿Sí? Entonces, de nuevo, creo que es una cuestión de bioindividualidad, de genética, de exposición, y también de la microbiota intestinal, de cuál es la salud de la microbiota intestinal, cómo está, porque muchas veces no está saludable y los lácteos pueden empeorar o pueden despertar una respuesta inmune, entonces es mejor no consumirlos. Amo los lácteos, me encantan. Me parece que son riquísimos y podrían ser saludables, pero lamentablemente, en mi experiencia, en la mayor parte de los casos, no lo es. Así que bueno, como siempre tenés que vos tomar la salud en tus manos, tener la información, y a partir de esa información tomar las decisiones que tengas que tomar en relación a qué es lo que querés hacer con esas informaciones que yo te estoy compartiendo o que puedes obtener de otros lugares. Es importantísimo tener en cuenta tu necesidades individuales, tu bioindividualidad y cuál es tu estado de salud, el estado de salud de tu microbiota, tu genética y todos estos componentes individuales que acabo de describir. Como siempre, te pido que si temas como este te interesan, te gustan, compartas este podcast. Si lo estás viendo en YouTube, fantástico, también podés compartir el video. Es así que me motivan a seguir haciendo todos estos videos que requieren un montón de trabajo, investigación, etcétera, etcétera, curar todas estas informaciones para poder traértelas de la manera más simple posible. Sé que muchas veces no voy a agradar con las informaciones que voy a traer, y no estoy acá para agradar a nadie, estoy acá para traer la verdad, para traer informaciones basadas en evidencia. Y lamentablemente a veces eso viene con malas noticias. Si te encantaban los lácteos pero te hacen mal, tal vez no los sigas consumiendo. Pero bueno, la verdad siempre, como se dice, la verdad siempre es mejor. Por más que parezca, venga en un paquete así medio amargo, pero bueno. Como dije, no estoy acá para agradar a nadie, y sí para traerte informaciones que puedan ayudarte a tener una vida extraordinaria, una salud extraordinaria, que te puedas sentir mejor todos los días. Así que nos vemos en el próximo episodio.